Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Va a ser poder sanar esa parte interna nuestra y va a hacer que ese hecho que sucedió una vez, ¿sí? Pueda ser, no nos afecte en nuestra vida. Amén. Entonces esos son los puntos que yo marqué como que no es el perdón. Creo que el más importante, por decir una forma, es el primero, que el perdón no se trata de un asunto de emociones. No es si querés perdonar o si no querés perdonar, ¿sí? Vamos a ver qué dice la palabra. Y ahora vamos a ver los puntos que digamos acá, que dice que, ¿qué es el perdón? Yo puse acá. Hay una palabra, Mateo 18 del 21 al 35, y vamos a ver lo que dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sobre con qué lo compara al perdón. Mateo 18, del 21 al 35. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso habla de un número muy grande, ¿sí?, de ofensas por día que podemos perdonar. 7 por 7, 49, 499. O sea, como cristianos estamos obligados a soltar el perdón 490 veces por día a la misma persona si nos ofende en el mismo día. Wow, ¿a quién le pasa eso? Tiene que ser una tras otra, tiene que ser un... ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir la palabra acá? Con esta palabra Jesús nos dice que nosotros debemos soltar perdón siempre, ¿sí? No asuntos de emociones, no asuntos de lo que sea. No se trata de eso, sino que se trata de un mandato de Dios. Porque fíjense que en la palabra dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y está marcado en rojo, esas son palabras de Jesús mismo. Amén. Y después sigue una parábola que llama los dos deudores, que vamos a leerla. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado una que le debía 10.000 talentos. ¿Sí? Un talento dice que equivalía más o menos a 15 años de trabajo. Fíjense lo que valía un talento en esa época. O sea que esta persona le debía 150.000 años de trabajo al rey. ¿Cuándo lo iba a poder pagar? En su vida, nunca. ¿Sí? Nunca. Dice, comenzando a hacer las cuentas, bueno, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos, uno que estaba por debajo de él, que le debía 100 denarios. ¿Sí? 100 denarios sería la 10.000ª parte de un talento. O sea, yo tengo un talento acá, era como que esa persona le debía 100 días de trabajo. Él debía 150.000 años de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué hizo este tipo?
Dice que cuando su consiervo le dijo que le pagara la deuda, dice, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, fueron y le dijeron al rey, mira, este hombre no le perdonó una deuda cuando tú le perdonaste una deuda mucho más grande. Entonces, llamando al Señor, le dijo, siervo malvado, tú aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías también tener misericordia del consiervo? Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver muy gráficamente lo que la palabra dice, que Dios nos mete en una cárcel espiritual cuando no soltamos perdón. Y no se trata de un hecho de emoción, como dijimos, se trata de un hecho de lo que la palabra de Dios dice y de lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y como ven esto, el deudor más grande, por gracia del rey, representando a Dios, se le fue perdonado sus pecados, como mamá dijo, de gracia recibimos, ¿sí? De gracia debemos dar, porque nosotros fuimos perdonados por Jesús, por nuestro Padre Celestial, por todos nuestros pecados, ¿sí? La palabra pecado es deuda, y el perdón lo toma el Señor como una deuda acá, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros no perdonamos, estamos haciendo subir una deuda con Dios que tenemos, ¿sí? Se nos marca una deuda porque Dios la está mirando y contando, ¿sí? Y entonces, como vemos acá, por gracia recibimos y por gracia debemos darlo. Dice, somos muy buenos para mantener cuenta, algunos pagan a tiempo, otros pagan después de mucho tiempo o simplemente no pagan. Cuando perdonamos a alguien, él no nos debe nada porque su cuenta ha sido pagada y cancelada. Nosotros deberíamos deberle, y la salvación y el perdón de nuestros pecados es algo muy valioso, ¿sí? Y como dijo nuestro maestro, esa deuda que tenemos con Jesús, hay veces que no podés pagarla con nada, ¿sí? Y nosotros, por más sacrificios, por más obras que hagamos, ¿sí? En la antigüedad se entregaba corderitos para expiación de los pecados, ¿sí? De esa forma, momentáneamente, los pecados de las personas eran limpios, eran curados, eran salvados. Entonces la gente se sentía en paz con Dios, ¿sí? Pero después fue tanto la maldad que hizo que ya una sangre derramada de un animalito no alcanzaba para la deuda, ¿sí? Y así estamos nosotros día a día con Dios, ¿sí? Nosotros, por más obra que hagamos, hay cosas que no las podemos pagar, ¿sí? Porque no nos alcanzan, no estamos capaces de poder pagarla. Entonces, y en el tema del perdón es algo muy importante porque Dios nos dice que debemos hacerlo, ¿sí? No se trata de algo que queramos hacer o no, ¿sí? Perdonar, como dijimos, dice que es soltar, ¿sí? Mateo 18:27 dice, el Señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, ¿sí? Dios hizo eso con nosotros. Esa misma actitud tenemos que tener nosotros para poder soltar ese perdón hacia otras personas, ¿sí? Dice que la palabra que se usó acá de soltar, del griego viene de adino afemi, y es la misma palabra que se usa en Juan 4:28. Yo se los voy a estar leyendo. Juan 4:28. Entonces dice, la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho, por todo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, y ahí sigue la historia. Pero lo que debemos entender, que nosotros, para poder perdonar, debemos soltar primeramente los sentimientos de amargura, de rencor, ¿sí? Deseos de venganza que pueden venir a nuestras vidas. Porque muchas veces, perdonar una ofensa que te dijeron una mala palabra es fácil, ¿sí? Pero perdonar algo mucho más grave, ahí está el tema, ¿sí? Y yo siempre, cuando estaba preparando esto, yo decía, el máximo ejemplo de perdón
lo hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Yo tengo un videito acá, es fuerte, todos lo han visto, pero para que podamos ver el máximo ejemplo de perdón, en la cúspide de todo. Lo abrí mismo bueno, me la mandé. Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días. Pero no puedes bajar de esa cruz. Fíjense. En realidad, es el Mesías. Yo lo reto a que baje de esa cruz para que podamos verlo y creer. Porque ellos no saben lo que hacen. Como vemos, Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho antes. ¿Sí? Ese fue el momento cúspide en el cual, además, hay otro video que ya se lo voy a mostrar, de lo que Él tuvo que pasar, ¿sí?, para poder llegar a ese momento. Y qué bárbaro, porque, como le decía, una ofensa fácil, es fácil perdonarlo, pero a Él pasó tantas, ¿sí? Lo ofendieron de todas las formas posibles que podamos imaginar, y aún así Él tuvo la naturaleza divina de poder en ese momento, que ya sabía que su vida terrenal se terminaba, poder decir: perdónalo, Señor, no saben lo que hace, ¿sí? Sí, Señor. Porque muchas veces, hay veces que el ofendido, la persona que ofende sabe lo que está haciendo, lo sabe hacer, ¿sí? Pero muchas veces la persona que ofende no se da cuenta y lo hace sin querer, o no sé si sin querer, pero muchas veces la persona lo hace de una forma que no se da cuenta, y capaz que repite el error muchas veces. Yo soy una persona muy cabeza dura, y muchas veces me tengo que chocar con la misma piedra para poder cambiar. Y a veces pasan esas cosas, ¿sí? A veces pasan que algunas personas son más aptas para cambiar y otras personas son más toscas, más duras, y terminamos lastimando muchas veces de la misma forma, y a veces no nos damos cuenta. Y Jesús dijo: perdónanos porque no saben lo que hacen. Hasta que en algún momento se hace un clic y nos damos cuenta, se nos cae ese velo y hace que podamos cambiar nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros repasamos una y otra vez el incidente que nos hicieron, el daño que nos hicieron, a veces, muchas veces, cuando no queremos perdonar, es como que volvemos, cuando recordamos todo ese incidente, todas esas cosas, esos sentimientos, esos vuelven a flor de piel continuamente, ¿sí? Y hacen que uno reviva nuevamente, como si fuese en ese momento la situación que le tocó vivir, ¿sí? Entonces, encerrado en todo eso, lo único que hacemos es frenar nuestra vida, quedarnos en el pasado y no poder avanzar al futuro, ¿sí? Esto pasa cuando no logramos soltar el perdón. Entonces, como vemos, el perdón es una cuestión de actitud. Y no es algo que se da de un momento a otro, sino que es un proceso. Porque muchas veces, como le digo, una ofensa fácil es fácil, pero algo más profundo lleva a que nosotros tengamos que hacer un proceso de sanación en nuestras vidas para poder avanzar. Y como vimos ahí, el Señor, que está en Mateo 18, del 21 al 22, dice: perdónanos, Jesús, porque Jesús nos ordena perdonar. Y a través de ese video vemos que Jesús perdonó hasta lo sumo, hasta lo último que le hicimos, ¿sí? El perdón es un regalo, como habíamos dicho, ¿sí? Es un acto de bondad, dice, que se le da a otra persona y que al mismo tiempo será positivo para el que lo dé. Cuando soltamos el perdón, eso se vuelve algo positivo para nuestras vidas, ¿sí? Porque esa bondad que damos, ¿sí?, vuelve a nuestra vida con regocijo, con alegría, ¿sí?, con liberación, ¿sí? Como dijimos, no es un sentimiento, es un acto de voluntad, una decisión, donde vamos a hacer un acto de decir: bueno, lo voy a perdonar, voy a perdonar esa ofensa, ¿sí?
¿Por qué? Porque el mayor perjudicado cuando no lo hacemos somos nosotros mismos porque nos encarcelamos. Amén. Vamos a ver. Y acá quiero llegar a un tema muy importante del por qué es un mandato, ¿sí? Cuando recitamos el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, venga a vosotros tu... Bueno, y llega una parte que dice, perdona nuestras ofensas, ¿sí? Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Esa palabra puede ser ofender, se toma como deuda. Amén. Porque no seremos, y acá viene lo que hay que romper en nuestras vidas, que decimos que la palabra de Dios dice en Mateo 5:12 que si no perdonamos, no seremos perdonados. Amén. ¿Sí? Y eso es un punto muy importante, porque a veces el cristiano piensa que, yo hice algo mal, voy y le pido perdón en la intimidad con Dios, y le digo, Señor, me mandé esta macana, te pido que me perdones, ¿sí? Pero esa es una partecita nada más, porque después, para que ese perdón sea aprobado por Dios, Dios está mirando tu cuenta, como decir tu cuenta bancaria, de cuántos perdones diste. Y la palabra de Dios dice que si no perdonamos, no seremos perdonados. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante vosotros. Como vemos, cuando agarramos y lo ponemos en manifiesto este hecho, nos damos cuenta que una es una obligación hacerlo, ¿sí? Y otra es que necesitamos hacerlo para que Dios nos perdone, ¿sí? Porque Él nos pide cuenta también de esas cosas. Efesios 4:32 dice que Dios nos perdonó. Efesios. ¿Ya perdí Efesios? Acá. Dice, antes de ser benignos uno con otros, o sea, tener maldad, misericordiosos, perdonados unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, nuestro Padre ya nos perdonó, ¿sí? Dice que Él tira nuestras iniquidades, las tira al fondo del mar y se olvida de ellas. Amén. Entonces, cuando entendemos que Dios nos perdonó y nos perdona por gracia, por regalo, porque no lo merecemos, nosotros debemos, nos enseña Jesús que debemos perdonar de esa misma forma, ¿sí? ¿Por qué debemos perdonar? Porque debemos mostrar el amor de Cristo, ¿sí? El amor es la única característica que el diablo no puede falsificar. El diablo no puede tener amor, ¿sí? El diablo no puede falsificar. El diablo es el máximo falsificador. ¿Por qué? Porque copia todo lo de Dios y lo representa de su forma. Pero en el amor no puede, porque no es amor. Él es odio, es el resentimiento, él es venganza, ¿sí? Es la única condición que Dios tiene nada más. Y cuando nosotros soltamos perdón, estamos soltando, ¿sí?, la característica más importante que tiene Dios, que es el amor, ¿sí? El amor por otras personas. Pero primero, no por otras personas, porque primeramente el amor es para uno mismo, porque al soltar el perdón, nosotros mismos primero nos estamos beneficiando y nos estamos sanando, y luego hacemos sanar a los demás. En este último tiempo, mi esposa había visto, para ver una serie, habíamos visto una serie, que no sabíamos de qué trataba al principio, pero nos pusimos a verla, y justamente hablaba sobre este tema, sobre el perdón. Fue una serie muy linda, que no hemos terminado de ver, pero el desarrollo, ¿sí?, de esta serie hablaba todo sobre el perdón. Y se podía ver, era humano, yo no era cristiano ni nada, pero cuando uno lo veía, la forma que las personas iban a una persona a que les ayudara a entender por qué había sucedido una cierta situación, la mayoría habían perdido a alguien cercano, su esposo, su esposa, y estaban enojados y peleados con la vida, por decir una forma, porque nosotros podemos decir, nos enojamos con Dios cuando nos suceden cosas, ¿ven? Y estas personas iban a hablar con este psicólogo, esa psicóloga sería, y ella les ayudaba a entender cómo era el proceso, ¿sí? Y lo que se podía ver en eso era que todos ellos, al expresar
al sacar esos sentimientos, al poder volcar esas cosas sobre la mesa, por decir una forma, eso los hacía liberarse. Porque muchas veces cuando no perdonamos porque nos hicieron una ofensa, nos encerramos en esa jaula y maquinamos continuamente en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los sentimientos malos, pero cuando lo abrimos a otra persona, estamos abriendo esa puerta para que todo eso que está dentro de nuestro corazón, nuestra mente, salga y nos ayude a liberarnos. Y algo que me llamó mucho la atención, que esta persona, esta psicóloga, ayudaba a todas las personas, pero yo por dentro me preguntaba, ¿ella tendrá algún problema? ¿Sí? Y esa persona daba consejos de cómo salir, pero esa persona también estaba encarcelada. ¿Por qué? Porque no quería ver el daño que tenía dentro de ella. A ella le había pasado algo muy grave, había perdido un hijo, y por dentro continuamente estaba con un resentimiento, un odio, ¿sí? Estaba cegada, porque déjame decirte que con todos esos sentimientos que uno puede tener negativos en su mente, eso hace que uno tenga un velo y no permita ver el panorama completo. Esta persona ayudaba a otras personas, pero nadie la ayudaba a ellas, porque ella no se dejaba ayudar, ¿sí? Hasta que en el momento que esta persona entendió que todo ese sentimiento que tanto decía que las otras personas tenían, lo tenía yo misma adentro. Tenía odio, resentimiento contra el pibe que había atropellado a su hijo, ¿sí? Y no quería verlo, ni siquiera quería tocar el tema, porque ni siquiera quería ir a hablar con él. Ella decía que lo había perdonado, pero no había perdonado nada, porque tenía todos esos sentimientos dentro y no quería enfrentar la situación, ¿sí? Hasta que pasó un proceso en el cual se encontró sola, en el cual se encontró que ya no valía nada de su vida, y ella decidió, recuerdo que el esposo le insistía que tenía que hablar con este chico quería hablar, porque acá estaban de los dos lados, cuando hay un arrepentimiento genuino del otro lado, y el chico estaba totalmente arrepentido de lo que había hecho, ¿sí? Hasta el límite que el chico desde ese punto que había cometido ese acto, ya no quería vivir más, porque era mucho el dolor que tenía en su corazón por haber hecho semejante daño, ¿sí? Y este chico quería hablar con esta señora, con la madre de este pibe que había matado, y la señora no quería saber nada. ¿Por qué? Porque dentro de ella había un sentimiento de odio muy grande hacia este chico, ¿sí? Hasta que ella se dio cuenta que eso le estaba haciendo un infierno, como le estaba haciendo al hombre del principio que dijimos, ese ejemplo, y ella decide hablar. Fíjense hasta qué nivel muchas veces cuando nosotros no perdonamos a otra persona y la otra persona quizás está arrepentida verdaderamente de lo que hizo, podemos afectar a que la otra persona se mate directamente. Porque ese chico iba camino a suicidarse directamente, porque desde ese tormento que él pasó, cometió un error, sí, lo cometió, pero no fue a propósito y no se dio cuenta, y son situaciones que muchas veces pasan en nuestra vida, y ese chico estaba ya a punto ya de no querer vivir más, ¿sí? Pero cuando pudo hablar con esta señora, ¿sí? Y el chico, obviamente, si uno hace algo malo hacia otra persona, lo que va a querer decirle es, perdóname, si yo no quería hacer eso, no era mi intención matar a tu hijo, le decía, ¿sí? Y esta señora cuando pudo escucharlo y todos esos sentimientos afloraban, ¿sí? Ella se dio cuenta que ella estaba viviendo un infierno, pero no estaba viviendo un infierno. Está bien, la situación era un infierno, se había perdido un hijo, pero ella desde ese momento dejó de vivir también prácticamente, ¿sí? Porque dejaba pasar todo eso y no enfrentaba la situación. Hasta que ella no pudo enfrentar esa situación con esa persona, ¿sí? Reconocer que tenía esos sentimientos de odio, de venganza, de querer matarlo o lo que fuera, ella no pudo ser libre. Porque el primer paso para poder soltar el perdón es reconocer, ¿sí? Que nos han dañado y que tenemos sentimientos, ¿sí? Y esas cosas tenemos que aceptarlas, porque si no damos ese primer paso no podemos seguir al siguiente, que es poder abrir nuestra puerta, nuestro corazón, nuestra vida hacia alguien para que nos ayude, porque muchas veces solo no podemos, ¿sí? Es necesario que alguien nos dé un piecito para poder avanzar, ¿sí? Amén. ¿Me viene alguna para las dudas? Sí. Entonces, en ese ejemplo yo pude ver muchísimo de lo que era la cárcel de una persona cuando no suelta el perdón, ¿sí? No, porque acá me están mirando con el tiempo, lo están controlando también. Entonces, yo acá puse lo que más trae la falta de perdón es rencor en nuestras vidas y amargura, ¿sí? El rencor dice que es el sentimiento tenaz y arraigado, algo muy fuerte,
contra alguien que nos ha causado algún daño en el pasado. ¿Sí? Dice que este sentimiento puede durar poco tiempo, depende de la ofensa. Alguien te dice una mala palabra en la calle, Cristiano, no, lo dejá, qué sé yo, encarate con Dios. ¿Sí? Pero dice que puede durar hasta la muerte. ¿Sí? Porque si esta persona, ¿sí?, ese sentimiento no reconocía que le dolía y que no había sido algo grande en la situación que había pasado y no podía reconocer por dentro que tenía odio, resentimiento, esa amargura y ese resentimiento le iba a llegar hasta el día de su tumba. Y esos sentimientos que nos pasan en nuestra vida, nos pasan continuamente. Muchas veces sentimos y que estamos amargados, que una persona que se levanta, que está con rencor y amargura, ¿cómo se levanta en la mañana? No le podés decir ni que te mete un bife o lo que sea, ¿sí? Porque no querés que ni te hablen, ¿sí? Muchas veces, ¿por qué pasa? Porque al tener eso, una persona se le pone un velo que el cual no permite ver la vida de otra forma, ¿sí? Porque ella ve la vida a través de el rencor y la amargura nada más, amén. Entonces, y la amargura dice que es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Amén. Entonces, estos dos sentimientos son los dos sentimientos más fuertes que tenemos cuando alguien nos daña: amargura y rencor. Rencor porque decís, mira lo que me hizo, ¿qué? ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Sí? Y amargura porque la situación te amarga la vida, obviamente, porque te hicieron un daño, ¿sí? Y hay consecuencias. Yo tengo una tablita acá, consecuencias que nos pueden traer estos dos sentimientos que se producen cuando nos encerramos en esa jaula y no permitimos, ¿sí?, abrirlo para buscar el camino que Dios quiere. Tiene consecuencias físicas. Podemos tener problemas digestivos, gastritis, cardíacos, molestias con dolor de cabeza, indigestión, tensión muscular, calambre. Muchas cosas pueden ser consecuencias de sentimientos de rencor y de amargura en nuestras vidas. Amén. Tenemos consecuencias sociales. Una persona rencorosa afecta a quienes le rodean en su forma de pensar, hablar o reaccionar. Termina influyendo negativamente a los demás. ¿Sí? El rencor deteriora las relaciones con los demás, genera un deseo de venganza o de hacer daño. ¿Sí? Social. Emocional. Hay crisis nerviosas, trae depresión, baja autoestima. ¿Sí? Y también tiene consecuencias espirituales. El rencor impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en una determinada situación. Amén. Yo en este tiempo, como papá dijo al principio del día cuando estuve hablando un poquito, cuando él decía que iba a caer algo ministerial fuerte sobre mi vida, y bueno, yo en este tiempo pasé cosas, nadie me ofendió, nadie de eso nada, pero una, que entré en un proceso obviamente con la palabra de poder acomodar cosas en mi vida, y la otra es que me sucedieron situaciones que fueron demasiado locas, que nunca me suceden, ¿sí? Y yo podía ver en ese tiempo, en este mes, cosas que yo decía cuando papá organizaba algo. Él decía que muchas veces en esos últimos tiempos te pasan miles de cosas que son, vamos a decir, no sé, insólitas, ¿sí? Pero este tiempo a mí me sucedió este mes muchas cosas, si me pongo a sumarlas son bastantes, que normalmente no pasan en la vida de uno, ¿sí? Y esas cosas, como dice acá, tengo un ejemplo de Job. Dice que Job no tenía ni la menor idea de que por medio de su sufrimiento el carácter de Dios estaba siendo vindificado ante Satanás, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que muchas veces en los procesos que estamos metidos, en las cosas que nos suceden, centrándonos en ese sentimiento, hace que no podamos ver el panorama completo de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y yo quizás al principio yo me acuerdo que le decía a mi esposa, pasó una, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro, pasó cinco, y uno ya se cansa muchas veces, ¿no? Y a veces hace que uno pueda tener situaciones en las cuales no supera la situación, ¿sí? Y bueno, pero fíjense cómo esas situaciones después Dios me pudo hacer ver que hay un propósito detrás de eso, ¿sí? Hay un propósito en el cual nosotros estábamos caminando para llegar, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiero decirle? Que el perdón, ese sentimiento de rencor y amargura, trae muchas cosas en nuestra vida mala y nos hace cambiar la perspectiva de la situación. Muchas veces una persona con rencor y amargura se va a encontrar que
Viene alguien, le hace algo y ya se va a sentir como que todo le hacen a ellos, o no sé, ya va a ver la vida de una forma con un lente diferente. ¿Por qué? Porque está puesto esa nube delante, que es el rencor y la amargura, y a través del rencor y la amargura vemos la vida, ¿sí? Y no nos deja ver la verdadera vida que tenemos delante de nuestras vidas, ¿sí? Dice que la persona amargada toma decisiones filtradas por su profunda amargura, ¿sí? Tales decisiones no proveen de Dios, ¿sí? Y cuando la amargura echa raíces se convierte en una norma de vida. La persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según esa amargura y esa tristeza o rencor que tenga en su vida. ¿Amén? Fíjense que a Job, en un momento, cuando le pasó toda esa situación, en un momento él se aborreció hasta él mismo, aborreció el día de su nacimiento. Fíjense muchas veces cómo la amargura, la tristeza en nuestras vidas nos hace cambiar la perspectiva de la vida y hace que nosotros hagamos cosas que normalmente no haríamos, ¿sí? Y bueno, creo que ahí vamos a cortar. 42, ahí está bien. Entonces, quiero que se lleven esta mañana. Lo más importante es que Jesús nos perdonó a pesar de todo lo que hicimos, a pesar de todo lo que estamos haciendo, a pesar de todos nuestros errores. Jesús nos perdonó, y que el tema del perdón no se trata de una emoción, sino es de un mandamiento de parte de Dios, el cual nos hace ser libres primeramente a nosotros antes que a las demás personas, ¿sí? Y para terminar, la amargura y el rencor dan lugar a que el diablo maneje nuestras vidas, porque esos sentimientos naturalmente no son nuestros, ¿sí? Son del enemigo, que están dentro de nosotros porque tenemos una carnalidad humana que los tenemos, pero no son de Dios tampoco, ¿sí? Entonces, al aferrarnos a esas dos cosas, estamos dándole ese lugar al enemigo que no se merece en nuestras vidas, ¿sí? Sino que debemos quitarlo, abrir esa puerta para que poder reemplazarlo por algo nuevo, ¿sí? Amén. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares de adorar al Rey.